Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la biblioteca del Colegio de Psicólogos y Psicólogas eh, del Distrito 15. Un placer recibirlos a todos acá. Yo soy la coordinadora de la biblioteca, este es mi segundo año en la coordinación, así que bueno, un placer, Cintia, tenerte acá hoy, que vas a estar presentando tu novela, tu primera novela, ¿no? La ñata contra el vidrio. Nos va a estar acompañando Fernando Borga, que es psicoanalista, supervisor y escritor también. Y Cintia Ceruzzi, que es licenciada en psicología, maestranda en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, también forma parte del colegio, es actriz y bailarina de tango, dramaturga y escritora. Autora de otros libros y productora teatral. Y nos va a estar acompañando también Gabriel Penner. Gabriel es licenciado en Ciencia Política y diplomado en Dramaturgia. Es autor de obras teatrales y poesía. Desde hace más de 20 años está vinculado con las letras y las editoriales. Se desempeña como docente, dramaturgo, editor, realizador escénico y gestor cultural. Bueno, muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Y le paso la palabra a Fernando. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Tenemos una costumbre que siempre es acercar unas palabras preliminares para compartir con los presentes, ya sean tanto presencial o desde la virtualidad. Y bueno, voy a pasar a leérselas para abrir una conversación para todo aquel que le produzcan ecos y resonancias. La niata contra el vidrio, palabras preliminares. La obra se desarrolla alrededor del naufragio en la cual quedan entramados los protagonistas, de la mano fiel que los suele acompañar en cada una de sus lecturas, que se juegan entre encuentros y desencuentros, respecto de las contingencias que devienen al orden de lo necesario, similar al desarrollo de la elaboración de los sueños que Freud le atribuye a la figura del soñante y que se reparte en cada uno de los escenarios y de los personajes, y que comparecen a través de las imágenes oníricas. En este caso, tal analogía nos da la posibilidad de presentar a la autora de la obra, que a lo largo de su novela nos va relatando algo de su mirada literaria, respecto de la existencia del ser hablante, que va contextuando entre el barrio de Parque Patricios y la ciudad de París, en relación a dos mujeres y sus destinos, y a la ambivalencia que las une y las desune, y que las concentra incidentalmente para captar el deseo del otro, que se juega en la figura del varón del tango, Armando, figura fuerte de la obra con olor y destino a muerte, a raíz de su indecisión y de su cobardía moral, al retroceder ante su deseo, ya que solo es culpable de tal retroceso, Lacan Dixit, al no jugarse por su gran amor y así sucumbir a expensas de su pasaje al acto mortal. La obra nos aporta la presencia del gran psicoanalista francés, a raíz de que Margot, va a consultar con el psicoanalista sin par en la historia del psicoanálisis, producto de la insatisfacción estructural que la gobierna y de la pulsión masoquista que la domina, y el estancamiento de su matrimonio sin rumbo, siendo que lo único que funciona en ese vínculo es la economía que produce. No obstante, con relación al goce y al beneficio primario del síntoma, también florece en Margot cierta ganancia pretérita de goce, que como todo goce, parte de una pérdida estructural, y que se desencadena aquella noche que entra en franca rivalidad con su gran amiga Alba, quien queda destrozada luego de que descubre que su gran amor ya está en una relación con su partener. La historia que atraviesa esta novela se despunta desde el aforismo. A veces el amor ciega tanto que hasta de pasión te hace cambiar, que se anuda un recorrido para ir más allá de la poética del macho, monopolio de los valores de aquel entonces, que estas dos damas, a través de su arte y de su canto, se ponen a desafiar, no sin inhibiciones, síntomas y angustias. Alo y Margot van celebrando su amistad, producto de compartir una misma pasión, el tango, y sin saber respecto de la una equivocación, como nos enseña Lacan, quedan en un callejón sin salida, en relación a lo no sabido que sabe,
de la una equivocación es a la morra lo que es el amor, siendo que estas damas quedan entramadas directamente con los fracasos del inconsciente, que deja como saldo a un montón de fracasados y que estas historias exhiben a flor de piel. Y fiel al estilo de que Freud teoriza, como quitapenas en el malestar en la cultura, aparece Roberto, quien se convierte en el marido de Alba, un personaje interesante, que en ocasiones parece que cuestionará la debilidad mental que lo caracteriza y lo coagula, como un orden de hierro respecto de su ser en el mundo y que se anuda a la historicidad de su legado familiar, como el artesano de la ferretería, quien nos dice, siempre fui la idea que las cosas están dadas de una forma y listo, no hace falta cuestionar tanto, y así proseguir con esa venta fantasmal hasta su fatídico final. En sus postrimerías, la obra, a través de lo errante respecto de su devenir, con relación a las categorías de tiempo y espacio, que se desanudan ontológicamente, nos hacen reencontrar con dos mujeres añosas, que se vuelven a enfrentar, y que de forma poética se reanudan el dolor de existir, similar a las estrofas de un viejo tango, que, desde su enunciación, se pone a cantar. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la vida. Errante en las sombras, que busca y que nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llora otra vez. Bueno, luego de las palabras preliminares, ya sí le vamos a dar la palabra a los protagonistas de la reunión. Cintia. Bueno, buenas tardes, Fernando, Jessica. Primero, muchísimas gracias por el espacio. A mí es, cuando se lo digo en forma personal, es muy satisfactorio estar en el colegio. Es como, bueno, un lugarcito también de cada uno, un pedacito de pertenencia. Poder, eso ya para mí es una gran felicidad, ¿no? El poder estar con, bueno, con este proyecto, con estos sentimientos encontrados, con un deseo ahí, ¿no? Caminando desde hace un tiempito, adentrándome en un mundo diferente, en una institución que me ha alojado y siempre me ha dado mucho cariño como profesional y bueno, estar aquí. También habla de estos universos que se vuelven a cruzar para mí, como en la historia, ¿no? Es lindo. Y bueno, Fernando, te agradezco tus palabras. También es muy satisfactorio la posibilidad de que alguien se detenga para mí. Eso, Muchas gracias. eh, porque bueno, esto lo hablábamos un poquito antes de cuestiones de tiempo, ¿no? De cada quien y poder detenerse algo de la mirada del otro siempre es valioso, pero en este caso para mí es importante. Y además con rigurosidad, ¿no? Si alguien te hace esa evolución y no al pasar, o se detiene y te dice, che, a ver qué estás haciendo, qué es esto, ¿no? ¿De qué se trata? Después vemos que eh, es interesante. Y te escuchaba y me detenía y además como para decir, ah, mira, qué bien, ¿no? Qué lectura interesante lo de Armando, lo del pasaje al acto después de, bueno, sí, no me culpa que lo acompañe, se lo ha retrocedido siempre, ¿no? Eh, sí, la vida que va cobrando, no sé si Gabriel estará de acuerdo, pero en cada vuelta que se le da en la relectura que hace, ¿no? Cada quien vuelve a cobrar bien estos personajes y desde otra, para mí es interesante desde otro lugar, otra perspectiva, ¿no? Y bueno, cada uno lo lleva a donde quiere. Pero ese cruce para mí es interesante, siempre es un poco la búsqueda, ¿no? Lo literario, o el arte, el tango, el psicoanálisis, no sé. Bueno, ese cruce, cuando se logra, para mí en este caso es un saldo a favor para mí. Así que bueno, de nuevo muchas gracias. No, por favor. A ver, ¿vos querés? Bueno, sí, quiero decirte unas cosas que estuve pensando. Uno no es un lector, uno es varios lectores. Y vos vas a tener a lo largo de todo el trayecto de este libro, va a ser un trayecto largo, muchos lectores en el mismo lector y muchos lectores en múltiples lectores. Eso es
algo maravilloso. No sé si se puede dar en otras circunstancias más que en la lectura. A mí me parece, por algo me dediqué con Fundamental a producir libros, porque creemos en esto, que un libro es una intervención cultural, que rompe el tiempo, que rompe un espacio, que rompe en donde estamos generalmente, porque si nos ponemos a pensar que, acuérdense en algún momento con un libro, olvídate de la dieta contra el vidrio, pero después lo vamos a hablar de esto, pero algún libro que te hizo vibrar, algún libro cercano, cualquiera de nosotros, ese libro está con nosotros en la actualidad, sigue estando, qué sé yo, si te gustaba, no sé, Borges, o Cortázar, o me acordaba recién una frase que dice, todo lo demás es literatura. A mí me encantaría que este libro construya a partir de esa frase. Todo lo demás es literatura, pero lo que vos escribiste, hiciste, elaboraste acá con todo tu tiempo, es algo más que esa mera literatura. Y ahí es donde vuelvo con esta idea. Un libro es una totalidad, pero una totalidad que no es esto que vemos acá, que está hermoso, con un diseño de tapa, con la cantidad de páginas, con cómo está estructurado, físico, sino que un libro tiene algo más importante, que es la vida del proceso. Y vos sos esa es la palabra dueña, pero poner la palabra que quieras, dueña de esa vida del proceso. No te lo roba nadie, eso. Y ese proceso se conjuga con este libro. Imagínate lo que puede pensar cada lector, volviendo a lo que dije hace un ratito, cuando puede hacer una lectura global, total, de tu poética, que también es tu riesgo productor del libro, tu poner el cuerpo, hoy hablamos antes de comenzar, la totalidad del libro es poner el cuerpo, que vos estés aquí, que ellos estén aquí, que toda la gente que está presente también vía eh, Zoom, digamos, esa corporalidad también, aunque sea de otra forma, forma parte del libro. Y la idea de conjugar en un libro, esto es lo último que te digo, porque a mí me interesa mucho la idea de conjugar pasado, presente y futuro. Un libro es eso, es pasado, presente y es futuro. Casi como, ya que te gusta el tango, la famosa frase que conjuga todo, hoy vas a entrar en mi pasado. Todo, Está todo. está todo. Y dentro está todo. En tu libro está todo. Tiene que ver con eso. ¿Se puede abrir como a la conversación o? Sí, Bueno, la verdad que esto lo de la cuestión, ¿se escucha? Sí, yo quería hacer una pregunta. Ah, perdona, yo me maté. Yo quería preguntar acerca de cómo fue ese proceso creativo, cómo surgió. Hablamos aquella primera vez y tengo entendido y tengo hasta este recuerdo de que surgió a partir de una obra de teatro, ¿no? Y si hay algo que admiro cuando leí el libro, hay algo que admiré, que vos no te quedaste con la ñata contra el libro, ¿no? Fuiste más allá y te pusiste a escribir, y te pusiste a pensar distintos escenarios, distintos personajes. ¿Cómo fue ese proceso de pasar? Eh, Contarnos acerca de esa obra de teatro, ¿cómo fue ese proceso de pasar a una novela? A una novela, sí, nada más y nada menos lo difícil que es porque Sí, perdón, que te Sí. felicito, porque hay que escribir una novela. Gracias. Sí. Qué ingenio a mi lectura para Sí. escribir una novela. A ver, en respecto, recordás bien, Jessica, viene de Tilinga, Mira lo que nos hizo el tango, que es una obra de teatro tanguera de hace un par de años, antes de la pandemia. Ahí estaba como muy sumergida en la dramaturgia, bueno, la hicimos, la montamos, la actuamos, la bailamos. Bueno, viene la pandemia, con todo lo que se implicó, duro para el arte, duro para el teatro,
pero un poco, bueno, antes hablábamos un poco también de la por pandemia, porque presentaste el momento. Difícil, bien, ahí aplaca un poco la cosa, salimos de la pandemia, resurge un tiempito más la obra, creo que está un año más en cartelera y se pausa. Era un elenco bastante grande, digo esto porque todo eso siguió como en mí, ¿no? Y un poco ahí la idea de que esto se va a quedar así. Bueno, sí, las obras de teatro también cumplen un ciclo, se montan, finalizan, se hacen y después como todo se puede retomar, se cambia de elenco, bueno, y esa plasticidad. Era un elenco grande, había músicos, cada uno por su lado, un poco se toma cada quien su caminito y por otros lados, y digo, bueno, pasamos otra cosa, es más, yo continué escribiendo otra obra, algunos estrenos, y estaba ahí como dando vueltas, un poco entre la literatura psicoanalítica, digo, me meto más a publicar cuestiones de la clínica, venía como ahí, estaba por el teatro, sí, no, bueno, continuaba, y algo empujaba al género novela desde hace mucho, pero era esto, como no animarme, es compleja, no sé si no es lo mismo escribir una obra de teatro, si bien tiene que tener todo, bueno, un inicio, un conflicto, desenlace, mantener la tensión en una novela me parecía, era un desafío, me parecía ambicioso. Eh, no sé, estas cuestiones ahí que uno puede, ¿no? De un momento a otro, medio ahí en acto, un día le comento a mi padre que tenía ganas. Necesitaba comentárselo a bien, veía algún cancha. No. El padre dice, bueno, sí, sí, qué bien, dale. Habilita. Entonces, evidentemente habilitó. Y le comentaba que era algo de familiar, no sé, que estaba ahí tratando de... Mentira, pero porque no era algo hay mío, pero finalmente no era en relación a la familia, no era bien ficcionado lo que quería. Y en otro momento digo, ahí conecto, digo, che, pero estaría bueno continuar con esta historia, ¿no? Entonces empiezo como el proceso, ¿no? Quedó como en mí algo de esa historia que debía continuar. Eh, bueno, por supuesto que la escritura, estamos ahí latiendo todo el tiempo, subjetivamente estamos ahí, son pedazos nuestros, ya lo sabemos. Entonces era un poco algo de lo familiar que yo insistía en decir que no, pero sí, pero todo ficcionado de nuevo, porque ya venía algo de la obra, sí, ¿no? Una historia de una mujer, un tango. Bien, entonces digo, me voy a correr de lo autobiográfico o de lo antológico, y ahí empieza, que no era la nieta contra mí. Yo empiezo con una tutoría y de acompañamiento para lo que es novela con Alejandro Acuña. Abril es amigo y trabajamos juntos hace mucho. Y él me había acompañado en lo que era un proceso siempre de dramatúrgico. Él me dice, ¿podés soltar un poco la obra de teatro? Desde, ¿no? Dice, así, ya es hora de que la pierdas. Como teatro palo, dramaturgia, escritura, me dice, ya está, ¿no? Pero resonó. Sí, sí. Y me dolió, como toda pérdida, dije, pucha, en serio, bueno, así como, no, entonces mi padre habilita, bueno, acá otro que viene y me dice, ya es hora, ya está. ¿Por qué? Me dijo, porque yo insistía hasta en el nombre, que había algo que tenía que reiterarse, repetirse. Y entonces dije, bueno, no tiene nombre. Perfecto. Y ahí se empezaron a abrir como múltiples universos, personajes que no existían en la obra. Roberto no tenía tal protagonismo, lo mencionabas. Buenísimo. Es bueno, ¿no? Es bueno. Lo que yo lo amo. Ahora Pero Ignacio lo mucho. Sí. aguanta. ¿Viste? Es una cosa que insiste, una tenacidad, un obsesivo terrible. Pero tremendo. Y aparte me generó una fascinación de explorarlo y explorar el oficio, bueno, la investigación de campo, meterme en una ferretería, efectivamente, a sentir bien. los olores y ay, que de repente el ferretero me estaba mirando como si me fuera a No, llorar. eso es genial de tu novela porque uno se pregunta cómo conoces tanto. Porque cada vez que empezás a escribir, digo, ¿no? Bueno, que hay algo del oficio, yo que vuelvo a insistir, ¿por qué lo personal? Porque hay pedazos, pero no tanto, que me parece que es la salvedad que permite la ficción. Ole, soy yo, pero no, ole.
vengo de familia de oficio, ¿no? Mi viejo es metalúrgico, hay toda una cosa, una cocina ahí de olores y de aromas que me anteceden y que me gustan, mis clientes, esos olores fuertes, pero no, la ferretería no. Entonces dije, bueno, en este ole que le hago, vamos a ver de qué se trata lo de Roberto. Y es La sutileza del tornillo, de los tornillos. de la clasificación de cada una tornillo. Es que, es que es importante para, ¿no? Totalmente, Es muy importante. totalmente. El detalle. Para el hacer, ¿no? Para el hacer, ¿no? Y aparte, Para un ferretero, ¿no? a mí me encantaría que... No me venga a pedir el coso, el cosito del coso. No, es que clásico, José Luis lo pasa de largo, ¿no? Puede pasar en la librería lo mismo, pero lo pasa por alto, que no, que la persona sabe todo y uno tiene que ir, bueno, supone, pero hay mucho trabajo detrás de esa clasificación. Por eso las personas cuando uno va están tiki, tiki, corren, clasifican, para que después sea más ágil cuando uno le va a pedir y no efectivamente hacerlo en el momento. Bueno, y es explorar esos mundos para mí fascinante, fascinante. Lo mismo con Huracán. Sí, tal cual. Yo no tengo idea de Huracán, en verdad. Yo a mí me encanta el fútbol, soy bastante fanática de Boca, y ahí dije, me voy a correr del club porque no quiero meterme en un desafío y que después, bueno, me vengan a buscar los hinchas, y no está bien, seguramente hay algún error de fecha, o por más investigación que haya hecho, pero y lo mismo, ¿no? La fascinación de decir, bueno, ¿y esto? ¿Y cuándo se inaugura el licor? ¿Y cuándo pasó lo de la tribuna? ¿Y cuándo, no? Y para mí ahí hay un cruce entre cuestiones más históricas y concretas, más allá del dato duro de la misma, ¿sí? Existentes, como la caída de la tribuna en el estadio Ducó de Huracán, y cierto simbolismo, ¿no? Del lugar del varón, en ese momento, en el fútbol, bueno, ¿no? Allá en el 40 y pico, bastante complejo. Me pareció fascinante la cuestión de las tribunas, ¿no? Aún no inauguradas para lo mixto, no se mezcla el varón en el fútbol. eh, Van las mujeres con sus hijos, ¿no? Todos los menores van con las madres, las cuidadoras, y los varones van solos para poder disfrutar del espectáculo. Bueno, quedó todo eso muy lejano, pero traerlo de vez en cuando me parece que Sí, está bueno y conviene para pensar qué pasa ahora. totalmente. Y uno se sumar en la lectura, escuchando el sonido, también fue lo que me pasó a mí con la máquina de coser, con los olores, La cinta. con la Singer y con eso de la tribuna de esperar esa caída, ¿no? De tener esa sensación de estar acompañando ahí también a Alba en esa postura, en ese aspecto, ¿no? Porque, o Esa sea, mirada. lo interesante, para mí también, todo de la novela, es, ¿Querés adentrarnos también? lo que me interesa son los por la novela Sí, es ahí va. también esto que estás comentando, que si bien importa la historia que te va llevando, lo importante son los detalles, las señales, los signos, signos que tienen que ver con el olfato, signos que tienen que ver con la visión, con el oído. Bueno, a mí también me gusta el fútbol, no soy de Boca, pero está buena la elección de Huracán, porque Huracán, primero el barrio, Parque Patricio, ¿no? Es un barrio bien tanguero también, que se vincula, ya tiene sonido, no es lo mismo, La Boca también es un barrio, bien barrio, pero es otra cosa, tiene que ver con otra dimensión. En cambio, Parque Patricio ya tiene un desarrollo que no es, a ver cómo explicarlo, eh, es popular, pero al mismo tiempo tiene un corrimiento. En esa cancha se filmó la película que ganó el Oscar. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? La del... La de Darín, Sí, el secreto de sus sí, ojos. sí, 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 en esa cancha. Porque tiene también, arquitectónicamente es una cancha especial, el Tomás, el palacio, la idea del palacio. Entonces, todos esos detalles que cuenta la autora, Cynthia, hacen que uno, además de estar atrapado por
y la línea de vida, la línea de vida de Alba, la línea de vida de todos los personajes, está también atrapado o subyugado por un ruido por allá, no sé, algo en el zaguán, ¿no? Aparecen Igual. cosas, aparecen signos que están más allá de la literatura, porque más allá de la historia, del cuentito. Acá se cuenta, claramente se cuenta, pero también apela a que el lector o la lectora pueda escuchar, pueda meterse con el cuento también. Y eso a mí me interesa mucho cuando leo. O sea, uno lee con el cuerpo, lee con lo que es. Entonces está bueno sumergirse en ese lugar. Quedaba con la pregunta de cómo fue el ingreso de él, cómo surge tu acompañamiento, tu guía también, ¿no? Vos hablaste que antes era obra de teatro, me acompañaba otra persona en un inicio, y en todo ese proceso de gestación, de ir y volver, ¿cómo ingresas vos ahí? ¿Qué preguntas? Bueno, no, yo conozco a Alejandro. Alejandro, creo que a Cintia le habló un poco de. Tenemos junto a María Paula y nuestra diseñadora de sello fundamental que venimos trabajando históricamente con el teatro y con la poesía de la zona norte. En general, tenemos algunos libros más allá de la zona norte, pero en general nos dedicamos a eso. Y cuando Cintia se comunicó con nosotros, me interesó porque venía con Alejandro, me interesó porque era de Martelli, de Vivido, y me interesó, me cerraba eso, y bueno, le pedí, me envió el, el crudo, el que me gustaba, había terminado, y a partir de eso empezamos a vincularnos, a relacionarnos. No toqué nada, simplemente tuvimos unas conversaciones idas y vueltas por WhatsApp para pensar algunas cosas con respecto a cómo nos gustaba la etapa, que generamos varias etapas, fue todo un proceso de ida y vuelta. Y bueno, esto es lo que te puedo contar yo, hasta que decidimos, bueno, algunos toques en cómo comenzaba el libro, la letra que elegimos para los principios y todo eso, pero fue un trabajo bastante orgánico. Claro, muy interesante. Se armó una transferencia de Claro, trabajo. sí, totalmente. Bueno, Bueno, ya lo se mencionamos. ponen a tocar también, ¿no? Totalmente. Y él lo que estaba me acompañaba en el proceso de dramaturgia varias veces. Cuando para mí fue importante, porque además esto, la apoyatura. Yo trabajábamos los sábados a la mañana, ¿no? Y como que, para mucho deseo, ¿no? Así para Y sentarse. está bueno. Eso a la mañana es como que se corta todo lo demás. Se corta todo lo demás, pero bueno, había actividades que acomodar y darle esa prioridad, y decir, bueno, viernes a la noche no, porque mañana hay que acostarse temprano, toda una semana agotadora, y además, pero yo tenía como que llegar con determinada entrega, si se quiere, de un capítulo o algo avanzado o alguna idea, y laburar en semana, con, bueno, actividades múltiples, el consultorio, ¿no? El hijo, etcétera, lo de cada quien cotidiano, y sentarme a escribir. Bueno, lo hemos logrado. Yo creo que hoy fue fundamental como, pues, bueno, como la editorial. Si no, no sé si hubiera sido posible, quizá en otro tiempo, llevó un año. Pero yo estaba ahí, ¿no? Como respondiendo un poco a eso. Y además él era también una mirada y una devolución eh, bastante rigurosa y crítica con lo que estaba, ¿no? Había mañanas que estaban buenísimos y decía, te ves brillante, seguí por acá, y en otro momento decía, no, es una porquería. O sea, no. Vamos por otro lado, esto está bien, pero no, básicamente, o sea, no, este está mal escrito, o sea, vos lo escribís, así que no. Bueno, y toda una semana más. Y después, bueno, se lo agradecí en la presentación de Capital Federal, estuvo, habló, y se lo agradecí porque era necesario, tampoco. Preciso también que esté alguien ahí, ¿no? Como bancando, Claro, ¿viste? menor duda. Leer algo que de repente es insoportable, ¿no? Que no está bueno, que no está bien escrito, y en otros momentos algo algún aire que entraba, o decir, bueno, che, ya está, ¿no? Picó, viste, intervenciones muy bien sin saberlo ver desde dónde, pero que tenían algún efecto.
Bueno, y ahí, cuando vamos llegando al final, que ya me vio, y como dice, sí, ya está, dice, está como para, de nuevo, mi es hora de sonreír, de hacer un corte, basta de escribir porque no sigue. Es momento, y ahí me sugiere, me dice, mira, amigo, el colega, Gabriel, estamos en esto. Fíjate, alguien que te acompañe, que milita el libro, ¿no? Porque también estaban grandes sellos dando vueltas, es decir, las editoriales muy grandes, dando vueltas. Pero bueno, era un poco a ver qué buscaba, ¿no? Con esta iniciación. Perdón. El mundo de la edición del libro es un mundo que habría que hacer un libro, la edición del libro, porque uno puede publicar hoy muchos libros y depende con quién, pero cada editorial es un mundo, una forma distinta. Y Argentina en este momento es un conjunto de múltiples editoriales y te puedes encontrar con experiencias fabulosas, increíbles, y puedes encontrarte con experiencias abandónicas, experiencias. Y entonces, nosotros nosotros le llamamos monstruo a nuestra editorial. Desde que nació era un monstruo de poesía y monstruo de teatro, ahora es un monstruo de relato. De hecho, la colección, el texto de Cintia inaugura la colección Fricciones y dice monstruo narrativo al revés, dice acá, ¿no? Sí. Monstruo narrativo. Ya estamos para el año que viene, van a salir un par de monstruos narrativos más, que nos estamos expandiendo, pero nos gusta esta idea de monstruo como mostración, ¿no? Como algo, salimos a mostrar, salimos, como dijo recién Cintia, a militar, a acompañar, a construir en cualquier condición el libro que nos interesa, el libro que también vemos que la autora va para Frenchy, ¿no? Como se dice en portugués, está por el cuerpo. Hay muchos autores que dicen, bueno, quiero tener mi libro en la góndola de... Y eso no es así, porque en las góndolas, no te compres vos, puede estar en la góndola de, no sé, de librería famosa. Sí, el Jenny, el Gran Ateneo. Y igual no te van a comprar cuando estés en la góndola. Además de eso involucra dinero, involucra relaciones, un montón de cosas. En cambio, hay un circuito, nosotros salimos a hacer ferias, y hay un circuito que está muy desarrollado. No sé, este año fuimos a varias ferias de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos en la feria, ya es el segundo año que estuvimos en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, el año que viene vamos a estar seguro. Eso gracias al Instituto Provincial de la Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Instituto Cultural. Y ahí presentamos dos libros, es decir, nos plantean si tenemos algún proyecto y generalmente enviamos un proyecto y nos eligen. ¿Por qué? Bueno, porque somos serios en lo que involucra la palabra seriedad, ¿no? Acompañamos porque nos interesa y bueno, eso es algo que no publicamos todos los libros por quien venga. Digamos, nos interesa determinados libros por determinadas razones, porque no puedo publicar todos los libros que quiero y todos los libros que me permito. Entonces, la idea es que como editorial, ver en la predisposición de la autora esas ganas, ese deseo, y nosotros estamos ahí al pie del camino. Buenísimo. Bueno, yo volvería a los personajes, si es posible. Sí. ¿Cómo fueron naciendo estas dos mujeres que la verdad extremadamente atractivas? No sé qué le hubiera pasado, ¿no? Estando en lugar de Armando. Claro, en la misma, Me inclino más por Alfa. por Alba, ¿no? Sí. Como, Me fue como enamorando. Alba tiene eso, sí, es una mujer fuerte. ¿Viste? A mí me pasa con Alba, sí, me sigue pasando, creo. Por momentos no la soporto, tiene una cosa, hay un momento, dice, conmigo es todo un tango, como siempre llorando, siempre lamentando. Entonces se pone densa. Y después tiene momentos donde sale, ¿no? Y tiene como una cosa jovial, divertida, Totalmente. llena de vida, ¿no? Cuando entra en el rol de amante es impresionante. La femme fatal, ahí yo
Ahí que vos decías de olores física, yo la olía, su perfume, le imaginaba en un empedrado. A mí me pasa eso cuando escribo, se me disparan miles de imágenes Claro. y a veces yo tengo una amiga, una directora y una amiga mía que siempre me dice, vos escribís cine. No, yo no me dedico al cine, pero para mí es un halago, porque ella no es muy talentosa, pero en el detalle y que en ese sentido, y por suerte, me sale bastante fluido. No me detengo mucho a forzar lo que no, pero y con las personas que me pasaba eso, de sentirla, de verla, de escuchar los tacos en el empedrado, Totalmente. de sentirla bajar del taxi hasta de la puerta, cerrando la puerta, con un frío de julio y esperando con esa rabia que le esperaba, pero muerta de amor, Totalmente. muerta de amor. Y medio en blanco y negro, me lo imaginaba, ¿no? Como una cosa así de Casablanca, te diría casi, pero en pleno centro porteño. Y el olor del amoblado, ¿no? Esa escena que para mí tiene, no sé, o lo que intenté es como, la sentía como llena de erotismo, pero yo, Totalmente. Sí. con mucho Llega deseo, un mucho montón. amor, sí. Bueno, la cobardía, como dijiste antes, ¿no? De este Armando ahí desarmado por ella. Yo creo que naturalmente está muerto de amor, tanto que se murió. Bueno, sí, Exactamente. ¿no? Pero Sí. estaba ahí por ella. Lo que en privado ya sabemos que el sujeto se la juegue, ¿no? Ella parecía mucho más decidida. Ella sí, ella sí. Yo creo que Alba es lo que también un poco la lleva. Y después en algún momento ella dice, no, me la pasé lamentándome por ese no amor pleno o del todo, pero que lo tuvo. Se va armando, tuvieron toda una vida amándose. Y ese premio consuelo que ella le suponía al pobre Roberto, bueno, tampoco fue tanto premio consuelo, no fue su compañero, ¿no? También. Que de haber sido, me pongo en la piel del personaje para Roberto encontrarse esa mañana, como que no toman mates, como que hay algo ahí que ella, en la cotidianeidad, se anula. Sí, eso me pareció interesante, algo que hablamos de tan estructurado. Bueno, no es, a ver, ¿cómo hacer para que este personaje que parece tan opa, ¿no? Como que se le pasa tan en gris, ¿qué pasa si se espabila? Si algo le hace ruido, Casi le cuesta la vida. casi le gusta algo. ¿Qué le pasa? Que yo pensaba cuando lo quise realmente mucho a Roberto, porque no existía, realmente no existía en la obra, era muy ahí, muy en las sombras. ¿Y cómo se espabila un tipo que estuvo tanto tiempo dormido? Y que además, por otro lado, como Alba que un poco le cuestiona. ¿Por qué habría que cuestionarlo? Si el tipo es feliz a su manera. Con esta rutina, todo siempre igual, Su medianía. su medianía, no sé. ¿Quién es uno para cuestionar eso, no? Sí, no. Casi el trabajo de un analista, ¿quién es para cuestionar? Exacto. Viene ahí como Si a el meter sujeto ahí es feliz. Él era feliz. Claro, exacto. Viene a encontrarse esa carta y le vienen a romper esa felicidad. No, Hasta llega a decir que hubiera preferido no encontrarla, no encontrar. verla. Eh, y bueno, ahí hay algo disruptivo y algo tiene que pasar con él. Él venía en esa monotonía y uno dice, bueno, ¿para qué tocar si el sujeto es feliz? Claro, pero le pasó. Y bueno, no se le puede pasar. Y además esto de control de la libreta de casamiento, muy cosa, Muy famosa. muy, ¿no? Claro, del orden de la angustia, Sí. ¿no? Sí. Y en el medio, ¿no? Una carta de amor en el medio, ¿no? Claro, se ve que ella no aguantaba más. Algo le tenía que dirigir. Algo le tenía que una mesita de luz, ¿no? Eso yo, bueno, ¿de qué forma, Porque jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? de qué manera introducir digo, un objeto que pueda estar a mano en la antigüedad, o en la antigüedad, lo que se puso atrás? Digo, mi abuela, ¿dónde hubiera guardado algo importante como la libreta de matrimonio? Un placar, podría ser, revisar, estaría buscando alguna ropa, Roberto, ¿qué podría pasar? Y bueno, tiene que ser algo más a mano, porque es algo delicado. Y ahí viene la mesita de luz, Es algo ¿no? dirigido. Es algo dirigido. Sí, sí, No pero está aparte escondido. marca la diferencia en la época, porque hoy en día a nadie se le ocurría dejar una mesita de luz porque todos se espían.
pero me parece que en esa época en la que vos vas narrando cronológicamente había más respeto, más códigos por el otro, ¿no? Entonces no era que uno se mandaba directamente ahí a producir algo inclusivo. Inclusivo. Y él, viste que tiene como Es el ese seminario de la carta robada de la la carta cama. robada, exacto. Y Roberto tiene ese reparo, porque dice, no, hasta acá llego, no voy a Sí. abrir el campo, porque es de ella, y es suyo, y es su intimidad. Y bueno, pero no. Y ahí franquea, ¿no? Dice, bueno, pero acá algo huele raro, no sé. Y Alba no viene y debería estar acá, y no está. Bueno, ahí es fenomenal porque hasta se dirige, ¿no? Ujú. Más o menos a donde ellos se encontraban. Exacto, ya se está yendo para allá. Ah, Está en ese momento, entonces digo, que así que su síntoma obsesivo y se estaba moviendo. se estaba moviendo. Y me parecía importante como el arrebato, de darle cierto lugar, ¿no? Porque esto pasa a la acción. Claro. Podría haberse quedado, decir, bueno, Claro. qué sé yo, dejo el cajón cerrado, o quedarse llorando, o que algo del orden de mi misión apareciera, y bueno, no puedo hacer nada, me voy a tomar mate, el mate La que vida hago. me engañó, como diría el Claro, tango. claro. Lo di todo y me clavaron un puñal por detrás, pero me voy a poner la pava y a cortar los tornillos. Y la ¿No? sensación que me da es que amaba a su mujer, ama a su mujer. Amo profundamente. Tanto que mataría un tipo. Sí, sí. No sé, porque no quería arriesgarme, no sé, y me parece interesante que no sucediera. Que no sabemos, yo no sé si me hubiera cruzado la calle que hubiera pasado. Porque también pensé, ¿no? Casi le cuesta la vida a él, pero Sí. no sabemos. Sí. Él, La contingencia la ahí contingencia cruza el destino. no sucedió, pero él tenía, por supuesto, la fantasía pasó por un montón de escenarios, las mil formas de matar a Armando, ¿no? Y además igual hay algo interesante que es como el tipo que me robó mi amor, y no la puede culpar, No la culpa. no la culpa, Es con él. que después hubiera broncas y demás, sí, pero bueno, sigue siendo su gran amor. Y yo te entiendo algo, porque fui un chato, porque fui aburrido, porque no tuviste las luces que siempre soñaste. Fue buenísimo ahí, ¿no? Sí. Que se pueda jugar algo de eso. Sí. Eh, bueno, parece que el matrimonio después medio resurge ahí, ceniza. También es algo que conmueve y la divide a Alba, porque casi se muere la persona que estuvo conmigo siempre, dice, ¿no? Entonces, la persona que estuvo ahí, su compañero, acá. Claro, y el otro era una golondrina. Pero es una golondrina, un ave De verano. de verano, que cruzaba el océano, ¿no? En búsqueda y una dama en cada puerto. A mí se me ocurre, ahora repasando mentalmente la novela, se me ocurre que hay dos, puede haber más, pero voy a centrarme en dos cuestiones veladas que están ahí, pero que corre para quien la quiera leer y develar, ¿no? Una es toda la trama política Sí, que hay ahí, apasionante. la apasionante, que cada uno, que son grajeas, No, es notitas, apasionante. pero vos después, si querés, buceás, que tiene que ver con el mundo, bueno, el universo peronista, ¿no? Está ahí, Contexto local. el contexto local, bien. Y lo otro que a mí también me parece que está velado es el, no sé cómo llamarlo, pero el vínculo amoroso entre las dos protagonistas. Yo creo que ahí, Sí. ahí hay un tema Se reúnen. potente. No, se dice spoilear hoy en día, Claro. no digamos nada de eso, pero No, para mí es potente eso que es un flash en un momento y después, bueno, vamos a spoilear todo lo demás, pero claro. eso es potente, que son lecturas que uno dice, ah, paso por acá, pero no, después te vas para otro lado, por eso lo llamo lo velado, ¿no? Pues podría pensar en unas cosas más, pero creo que esas dos escenas son circunstancias interesantes para desarrollar, para que el lector o la lectora cuente su propia lectura, ¿no? Su propia develamiento de todo eso, hacia dónde lo quiere llevar. Bueno, es que lo velado para mí es el desafío, creo que el desafío, uno de los desafíos más grandes que tuve al escribir.
no te cuento todo, no te lo digo todo, pero al mismo tiempo dejar entrever algo, ¿no? Que se comprenda. Es que ahí te hace tomar la universidad de querer seguir leyendo, ¿no? Mm, Que era lo que hablábamos con Jessica Cuando la empezábamos a leer. exactamente, que vos me decías, qué avanzado que vas, pues no Sí, podía sí, parar, sí. y ahora te decía, no, no quiero leer todo junto, lo quiero ir disfrutando de a momento. y bueno, me alegro que haya sucedido eso, de verdad. Eh, me genera mucha, sí, mucha alegría, porque es difícil, no sé, por momentos quería esto como más, y contar más, y no. Ahí entra mucho el tutor, ¿no? En su función de corte Claro. de límite. Claro. Sí, que por ello sí como muy ¿viste? Expansiva. Si no, al menos, no, ¿por qué contás tanto, no? Y en esto de que vos decís, de la relación entre ellas, un poco a mí se me armaba con la triangularidad estética, acá como empieza la señora acá. Total. No era él. Yo era- Al final no era él. no era él. Era él. Y, Claro. ¿no? Pero desde el inicio había algo ya. En la obra de teatro se juega algo así, pero más corpóreamente. Pasa algo también muy sutil que no termina de concretarse, pero uno lo siente. Porque a mi lectura, cuando ella tiene el encuentro con ese desencuentro de que ellos dos Ujú. están juntos, el dolor también es porque la pierde a Margot, Claro. ¿no? En todo esto. Sí, Sí. No sé si les pareció. Sí. Sí, sí, sí. Y se reactualiza con el anillo de la cara. claro. Cuando interviene él, que le dice, Sí, es buenísimo. Sí. Recordaron, por favor. cuando él le, que ella habla de Margot, ¿no? Que está en sesión y empieza a hablar, de relatar lo que le ocurre con Armando y con Alba, que bueno, que de alguna manera se lleva su amor cada tanto porque viajan a Argentina y se reencuentran. Y el dolor que le genera tener como el amor de Armando por la mitad, ¿no? Y que no vuelva, que no le y algo así como que acá interviene, Es una le pregunta. hace una pregunta. Llega un momento que no aguanta más. ¿No? En relación a si la angustia o el dolor en realidad es por él o por ella, por alguien. Porque le pregunta esta cuestión, me parece que del anillo, ¿no? El Ella anillo le pregunta a él. Ella le pregunta a la carne. Ella le pregunta a Lacan porque le gusta el anillo. tiene, claro, son dos momentos. El del anillo es Él la se la retruca. se la- Y en la carne. Bien la carne. Y en la carne. Vos le ves y es la carne. Que ahí también me permití jugar y fantasear. No, pero buenísimo. Es una amiga. La fantasía que tenemos de la carne. Se dan, ¿no? Total. No falta nada. Y ahí una amiga mía que me dice siempre en relación a ese capítulo, me dice, es colega más, me dice, tus fantasías infantiles ahí desplegadas por doquier. Y bueno, déjame jugar con él, Totalmente. ¿no? Déjame el Davidito. Totalmente. Freud hablaba del poeta y el creador literario. Claro. Así que Y ahí en el otro donde aparece él, pero en otra sesión donde esto le dice a ella que le pone ahí como de cara, si es, no es Alba la que está perdiendo, es cuando le habla del bandoneón, porque ahí Alba introduce la triangularidad y dice que hace una analogía entre el bandoneón, le pregunta si conoce a Barrileta, que fue un bandoneonista Sí, argentino que sí. se fue a París y deja el tango y se pone a tocar música clásica, y es contemporáneo de la Barleta. Entonces, ahí Margot, como muy ¿no? idónea del tango, erudita, qué sé yo, le pregunta, muy canchera, si lo conoce. Y ella dice que Armando es un bandoneonista que tiene ¿no? una mano en cada una de las caras del fuelle, haciendo la analogía con las La mujeres. mató. Entonces, y después dice, no, bueno, porque en realidad él es un gran bandoneonista, no me elige, y ahí la le propone, bueno, pero si en realidad la elige a Alba, Alba ya no le estaría eligiendo a usted otra vez. Y entonces como, no, una bronca por ahí, no sé si tanto por arriba. Sí, sí, sí. Y está como en el aire esa historia, está ahí, por momentos va, viene, afloja así como el fuelle, pero sí,
por lo menos fue el intento que atravesara, ¿no? Un poco más, menos, con mayor, menor intensidad, pero toda la historia. Viene el movimiento como el tango en sí, ¿no? Como el baile del tango en sí, como estos enlaces que se van haciendo al movimiento. Totalmente, está bueno lo que decís como el tango y también las pausas. Para mí son como el aire, ¿no? Un poco que respire la historia, que mantenga cierta atención, que pase a otro momento, a otro personaje, otra voz, ¿no? Y estas pausas del baile, ¿no? Cuando se va bailando y se arma esa pausa intencionada, que es el enlace. Como algo en algún punto se queda enlazada, ¿no? En esa milonga. Porque esa- yo en quería ese traer abrazo, algo ¿no? de la temporalidad que va más allá de la cuestión de la sucesión, ¿no? Totalmente. Cómo quedan ahí, Nosotros- se diluye, esto que digo, lo ontológico de alguna forma, cómo se pierde lo cronológico y persiste, las parasitas, más allá de que lo que contemos, cuánto va pasando, ¿no? Que vuelvo a esto de estoy muy tentado de ir a una parte que no, no vamos a ir. No, pero cómo se van deteniendo en distintos momentos, se quedan atrapados ahí, como curados. Y es neurótico. Sí. Sí. Bien neurótico. Eh, yo creo que sí, hay varios entendimientos por parte de varios, diría que de los cuatro distintos momentos, y creo que es un poco también pensar en esta cuestión, lo que a Álvaro le permite salirse a algo, es, bueno, ya está, ¿cuánto tiempo? O revisar un poco así, bueno, ok, me detuve, pero también hice, o bueno, en definitiva también fui feliz. Él le duele un poco porque su partener en Europa, ¿no? Y ella en la Y Argentina. ella brillaba, pero bueno, Exacto. no brillaba tanto, pero ella insistía con ese brillo, ¿no? Brillo pánico de la cuestión. Yo quiero eso, en realidad hay todo ¿no? Un trasfondo. Sí, que queda como, incluso la historia con Armando, su gran amor, queda como un poco borrado, ¿no? Se lleva puesto, digo, el ir por los escenarios de París, todo lo que Margot sí tuvo. En definitiva, no fue ese amor, ¿no? Porque le es correspondido a está bien, no una vida plena como quería, porque no se la pudo, pero sí ese amor y venir a buscarla. Exactamente. Pero ella igual va atrás de las luces y se sigue lamentando porque no llega a esos escenarios. Bueno, tanto que ahí sí ella se detiene en no poder hacer mucho más. Y eso es una lástima. En ese punto sí me da un poco de pena con el tango, ¿no? Sí, 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 sí. En algún punto Sí. ella ella en uno de los capítulos dice como que es lo que la enciende, ¿no? Que lo que le enciende el pecho es el tango y que ella sueña con estar en esos escenarios, ¿no? Y cantar arriba del escenario. Pero en algún punto cuando ella decide irse con Roberto y se refugia cómodamente en esos pasos, ¿no? También retrocede ella, porque ella no pelea, ¿no? Ella se va eh, cómoda a una vida muy tranquila, muy rutinaria, y un poco lo que la mamá no esperaba para ella, ¿no? La mamá esperaba que no se quede criando hijos solamente. Pero es como que esta mamá también vivía un poco a través de algo. Y ahí queda, y ahí retrocede, y ahí arma otra cosa, pero ella misma también un poco renuncia a eso. Sí, estoy de acuerdo. Y quien se lo señala un poco, con tan poca lucidez que tiene, por momentos, es Roberto. Y le dice, bueno, creo, si no me equivoco, después de que le pasa todo lo que le pasa a Roberto, ya está avanzado, grande, un poco de esto por Alba, tal vez no quiso, ¿no? No tuvo la vida que quiso, pero bueno, ella tampoco hizo tanto. Después, no pudo, me dice, no como reproche, sino como señalando esto, en otras palabras, retrocedió, ¿no? Porque también, esto lo pensaba en algunos momentos, ¿por qué necesariamente son las luces del país? Ella estaba jubilada con esos escenarios. Pero entre la piba de barrio que canta debajo de la parra con su madre, ¿no? Y esos escenarios de país, digo, el resto, el medio que hay, el montón, parece. Claro, se le puede se ¿No? ¿Y ahí cuánto pudo ella? Bueno, no. Anuló por completo toda posibilidad, porque
se va, ¿no? Ella la otra con las luces, en su amor, como decís vos, Jessica, se refugia en Roberto y queda ahí, ¿no? Y guarda, es como si lo hubiera guardado, ¿no? Y meto al tango que queda abajo, ya está. Claro, pues tiene esa noche que te fatiga. De fatídica, de la milonga, sí. Exactamente, no, te fatiga. De fatídica porque además la que pensaba su gran amiga, ¿no? Algo ya sucedía. No importa si por intereses o qué cosa, pero hay algo Sí, aquí sí. como de la revelación en relación bueno, efectivamente, Margot logra seducirla en todos los aspectos, no más ampliamente, porque no ve nada de esto, no pudo, no sé, algo, No, ¿no? Como algo Sí, sí, sí. embelesada, porque queda embelesada, está como embelesada desde el inicio. Claro. Es como una impronta más fálica, Totalmente, pura, totalmente, Margarita, Margot. totalmente. Incluso desde el tango, Margot es una cosa Sí. ¿viste? Fuerte, Margot eh, Margarita, hoy te llaman Margot, ¿no? Si repiten Margarita te llaman Margot, el paso a convertirse en Margot cuando se escucha la letra es fuerte. Y creo que tiene esa impronta, ¿no? Esa pregnancia del personaje. Y es lo que la ilumbra ¿sí? A Alba, pero tanto que no puede hacer mucho después, ¿no? Y cuando descubre, Sí, sí, lo que pasa, y con lo que estaba diciendo Gabriel, me acordaba un poco como pensaban los griegos al tema de la verdad, que lo llaman más o menos aletheia, ¿no? Que es un desocultamiento. Es algo que se presenta y se vuelve a ocultar. Y la novela todo el tiempo nos está llevando. sí, y una verdad a partir, ciertamente, a partir de un detalle. Esto me parece importante, lo que decía de lo que se dice el desvelo, ¿no? Desvelar algo a partir de algo pequeño que hace como que ¿no? Se corra ahí una cortina de Claro, repente. sí, lo piden desde la clínica que practicamos la pieza suelta, La pieza ¿no? suelta. En este caso, un hielo, así como fue la carta, ¿no? O el mate que no se toma. Y ese efecto es buenísimo, porque es tan clínica, Mm, ¿no? Que alguien ahí se la juega o no se la juega con eso. sí. Y con ellas, Que no había dicho nada de la propaganda de las de las galletitas. galletitas, porque sí, había mucha propaganda de galletitas. Entonces yo lo pensaba como todo el tiempo, y ella como empotricando, porque había mucha publicidad, que es la que había en esos tiempos, y no la había pagado. Bueno, y ella tiene esta pesca como ese detalle en la revelación de la milonga, cuando son jovencitas, a partir del hielo. Cuando vino un whisky con una medida de hielo, dado que se supone que ella era la que siempre tomaba y no toma. Entonces, también hay algo, ¿no? Que le Sí, sí, hace sí, sí. un detalle. Bueno, y me acordaba mientras ahora hablábamos del contexto local, del hermano. De la mano. Sergio era el nombre. Sergio, ¿nos querés contar de Sergio? Porque Sergio en un determinado momento también le da la espalda a Armando. Me da la espalda Armando. Sergio, otro que no existía, otra que Va tomando forma. va tomando forma. Apareció y nació directamente con la historia de la novela. Eh, Me parecía importante el contexto social y político de la época. ¿No? Eso es buenísimo. Porque muchas veces los psicoanalistas, cuando más allá de que desarrollan algo, pareciera como que Bueno, existe el psicoanálisis y nada. No. y está ahí flotando, volando. Es el Contextualizado. Disculpen, En esta novela y todo lo demás es en voz alta. Claro. Sí. Es en voz alta. Lo dije, lo pensé. Fue Jessica. No. El ventrilo. Bueno, es que aparte que es útil para uno, es útil para la clínica cuando trabaja, no está laburando de nada, en el día a día, y no lo voy a dejar pasar, yo voy a ser la tonta en estos años Tan cruciales. tan importantes para el país, tan movilizantes. ¿Y qué le pasa a estas familias de clase media?
de barrio, con cierta, digo, ahí curiosidad por la cultura. Eh, un- Estamos en un año donde esto de la mujer en el tango aún no se introduce, por lo tanto no está bien visto de todo, ¿no? Hay muchas mujeres en el tango que nacen en esa época, o empiezan a conocer en esa época, pero bueno, todos abrirse camino. Y yo voy a obviar esa labor que hicieron todas esas mujeres por meterse en el mundo del tango a mí. Y si esta chica, ay, lo hiciste tanto en meterse, y si este padre no la deja precisamente por eso, bueno, hay algo ahí de lo cultural, ¿no? Y del contexto que no podía pasar por alto. Sí, sí, sí. Y además porque, bueno, el padre es militante, y ahí aparece este chiquitín, porque empiezan desde el comienzo siendo un chiquitín jugando a la pelota, que es Sergio, el hermano menor de Alba, militante político, militante peronista también, con el inicio incipiente de las unidades básicas, claro, que después fueron las unidades básicas en la ciudad. Y ahí empecé a investigar un poco en sí qué pasaba con las unidades básicas, los agrupamientos pequeños de los primeros momentos, y en la capital federal, que es otro contexto de la provincia. Es verdad. Que las primeras igualmente tienen lugar en La Plata, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la provincia y es otra cosa. Bueno, hay un trabajo medio antropológico también que hacer ahí. Sí, si uno quiere ir al dato más preciso, ¿no? Se trata de que tampoco hacer una tesis doctoral de historia, pero más o menos. No, pero re prolijo. Eso tiene que ser, sí, Muy. eso tiene que ser, prolijo. Sí, totalmente. No, ¿viste? Preferir eso, ¿no? Ahí no. Hace Además, medio se agua, está retirarse. cultivando mientras va leyendo. Eso es lo interesante y lo fidedigno también de la novela, ¿no? Como decía anoche la otra autora, no aprendiendo. Yo también aprendí un montón. Está adelantado, la verdad es Aprendí un que montón. el que lo está haciendo es el que más habla. Sí. Y de buscar, de revisar, de preguntar. Sí. Nunca compré tantos libros, una compulsión, nunca leí tanto junto, por supuesto que quiere devorarse todo lo que no leyó antes, eh, y era fantástico, ¿no? Pero sí, eso fue un poco una investigación, sí, claro, en definitiva sí, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Estaba pensando, está bueno charlar, porque en esta presentación del libro, está bueno que redescubrís lo que hace un ratito dije de tu lectura, la lectura, siempre está vivo, y es un objeto vivo, ¿no? Se mueve. Em, es una pregunta, una hipótesis, no es una afirmación. Me preguntaba por la derrota, ¿no? Porque el tango sale derrotado, ¿no? Más allá que se lo llevan Margot a París, pero ese dúo que armaban con Alba y todo lo que involucraba eso, Alba, a partir de eso, caput, el tango. En el mismo momento hay una derrota del amor, ¿no? Totalmente. Corregime. No, no, no. Creo que algo compartí mis palabras preliminares también en esto, ¿no? Con todo respeto. sí, sí, coincido, sí. Y ahora que traen Sergio, también aparece porque no quiero contar todo, pero también hay una derrota, ¿no? Tremenda debido al contexto. Y lo linkeaba menos que digo. Lo vinculaba, perdón, La época. lo vinculaba con ¿no? Y dando clases para jóvenes. Lo vinculaba con el título, la Dieta contra el vidrio, ¿no? Derrota inmediata contra el vidrio. La Dieta contra el vidrio es, en un momento, todo tenemos la Dieta contra el vidrio, eso no se entienda. En un momento involucra deseo, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, pero también, ¿quién nos vio derrotado? ¿Cómo se mueve el pollo del otro? ¿No? Esos viejos, esas viejas imágenes. ¿Qué me puede contar? O estoy pensando bien por ese lado de mi sensación.
En relación a la derrota, sí, en relación a la derrota, a la pérdida. Recuerdo que empiezas al inicio, lo del amor, es interesante lo de el tango derrotado, sí, porque también hay que pensar ahí qué implicó para Margot, ¿no? Está bien, habrá ganado mucho dinero, que es la sensación que a mí me daba, ¿no? Pero, claro, eh, pero, la madre. Bueno, pero y además lo dice, igual, y además el lugar que le da algo, dice, siempre es un tango conmigo, ¿no? De una comunicación súper densa. ¿No? Dejó de ser el fuego que le incendiaba el pecho para Sí. convertirse en lo nostálgico y eterno, eso siempre. Wow. Creo que dice por lo que viste, ¿no? El tango es la tristeza en movimiento. Es ese movimiento. Igual es el movimiento, ¿no? Es sumamente llamativo. Es como estar yoiqueando, pero haciendo al mismo tiempo, no hay un detenimiento ahí que te ancla, ¿no? Y te lleva para abajo. Bueno, y el psicoanálisis, siendo psicoanalista, ¿no? Escribirlo también, es un discurso en movimiento. Sí, claro. Y lo que decías de la nieta contra el vidrio, sí, que un poco antes dijo Jessica, creo que salió un comentario como yo en algún momento también, ¿no? Estuve ahí, sí, y muchas veces como a punto de tirar la toalla, Me ¿eh? imagino, sí. Esa lucha estaba para bien. No, ¿para qué si estamos bien, no? Medio Roberto. ¿Para qué? Y era un sufrimiento conocido, eso me quedo con la angustia de la clínica, ¿no? Como analista de las angustias que se nos mueven a la hora. Más o menos uno las conoce, ¿no? Son aguas que uno va ahí, ¿no? Algunos tiempos más, otros menos, pero qué sé yo, transitorio, más que otras, que no. Y bueno, en algún momento sucedía que decía, bueno, che, está bien, hasta, pero vamos y bueno. Entrar, ¿no? Mirar un poco, ver qué pasa con el pollo que gira para los otros, pero a ver si puedo entrar y que me den un cacho de algo ahí, ¿no? Si tienen una mesa para mí. Así que, bueno, acá estoy, no mesa. Sí, la preparamos. El lugar, ¿sí? Me lo han dado el lugar, así que bueno, es esto, todos hemos tenido la nieta así, y adelantando esas derrotas también, un poco, ¿no? Y que sirve para. Recuerdo un libro que me traje de Venezuela, de Rafael Cadenas, que es un poeta maravilloso de Venezuela, y tiene un poema, tendrá como 10 páginas, que se llama La Derrota. Y cada línea marca una derrota a nivel personal, que es el. Después, si te puedo te lo paso para que lo compartas porque está buenísimo, muy poderoso y que funciona también. No, no entiendo la derrota como algo en donde uno se queda, sino un poco como ella hablaba, vinculada al tango, los bailarines del tango dialetrizan con el cuerpo y me parece que ahí aparece la derrota, es el el próximo movimiento. Eh, y con Sergio, decían lo que pasaba por otra derrota, y es un derrotado, sí, me parece. Apasionado. Y apasionado. Yo cuando lo pensaba era en función de Juancito, el hermano varón de Papelón, y así como, ¿no? El Don Juan y el la película de Juancito está basada en las supuestas expresiones que da Alfonsito, de dolor de cabeza que nos das. Y así como vivo, con ganas de ser Sí. tipo disruptivo, muy metido en la política, muy comprometido con su militancia. También un riesgo de mi parte en jugarle cierto movimiento, en vincularlo con un hecho histórico complejo, ¿no? No, pero manifestó el espíritu de esa juventud. De esa juventud, que eran muy jovencitos. Sí. Y ahí también un poco ubicando que no continúe, que era muy rico para seguir explorando, pero bueno, todo el dolor familiar, ¿no? Porque ahí aparece enorme su dolor, una madre que ubica al comienzo, Horacio, otra cosa velada, ¿no? Y te El aparece dolor de alma, un dolor de alma. ¿Y cómo sigue algo? esa mirada que se apaga.
Eso es una gran derrota, Sergio, y que no, a mí me parecía que Alba no iba a volver, eso sí que no iba a volver. Que intentaría acompañar un poco a su madre hasta que falleciera, en los últimos tiempos, porque los padres ya no estamos, ¿no? Por la cuestión de vida. Eh, pero ahí sí me parecía que era un punto de no retorno, ¿no? Se le apagó la mirada ahí, se la apagó. Y después, nota Roberto, ¿no? Bueno, hizo más o menos lo que pudo después, pero esa mirada no se pudo encender más, ¿no? Pues se volvió a encender, pero hay algo en la escena del gato, que ahí se vuelve a encender algo, ¿no? Por lo menos fue una escena que a mí me súper conmovió, como ella lo busca, me tocó el corazón de cómo ella se enlaza y hay algo del amor, del deseo, de este poder también sostener a otro, ¿no? No sé, es una mirada que se detiene o que no vuelve, pero hay algo ahí que surge otra vez con este gatito, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Astor. Que no, Y además igual está basado, Astor no era Juan Carlos. no era, Astor existió, era el gato de una gran amiga mía que es la venida de tango, y claro, yo le pedí permiso para usarlo. Bueno, toda fantasía a veces está quitada de la realidad. A la realidad, porque Astor fallece, Gato Hermoso, unos meses, poquitos, unos 2 meses antes de que yo arrancara con esto. Ya iba a ver, a mí me gustaba la idea de que al final un animal, un animalito por ahí dando vueltas, en esta, en la lo no filiatorio, Claro, ¿no? y ahí, No había hijos. y Después apareció la cuestión de sí, pero no, en algo, ¿no? ¿Y de quién? Además, ¿de exactamente. quién? ¿Con quién? En esa época no habría tanta No. ciencia como para O de los dos. dilucidar, Claro. Entonces era o de ninguno de los dos. Sí, no. Yo se fantaseé ahí un Bien. poco con los dos. ¿No? Bueno, entonces como pensaba en esta idea de que no hubiera, eh, no sé si hay coincidencia, pero sí, como es continuidad, Claro, la descendencia. la descendencia, a un animal. Y bueno, y justo nada, esto, el gato existió Astor y digo, mi amiga, permiso. Sí, pero otra vez volvemos a la idea de quién, si no ese nombre, Astor, pone en crisis el tango, ¿no? Por más que haya sido un animalito que viene del mundo de Tomina y todo eso, me parece interesantísimo ahora sí con el diario, después de haber leído la novela, ¿no? Cómo ese nombre, esas letras unidas que dicen Astor, cómo ponen también en crisis a todo lo que es el tango, que ven contando todo lo tanguero, ¿no? Porque es la transformación del tango Astor. Solé. Sí, lo subversivo en el tango, lo subvierte tanto que por ahí aquí nos bailamos, nos cuesta un montón. Sí, hasta desde lo maravilloso hasta lo que molesta. Y sigue pasando, sigue ocurriendo. Sola, esta cosa de maravilloso, deslumbrante, pero quienes no, no, que no. Es una figura fuerte. Muy fuerte y él era bravo, era Sí. la canta del tango, que Sí. ¿no? El maestro para el que todos fantasean, que los que lo aman lo adoran, pero un poco era esta rabia por irse Sí, debajo. la combinación de esos sonidos que produce, ¿no? Sí, subvierte la métrica complicadamente. Es imposible, ¿no? Para bailar es difícil, ¿no? Para pisar, sí, pero se puede, no es que no, pero bueno, te pone a trabajar. Sí, y a los músicos también. Pero sí, lo de está subvertido ahí, ¿no? La transformación, y por algo trasciende generaciones y lo siguen haciendo, ya son. Bueno, bellísimo el encuentro. La verdad que sí. Muy lindo. Bueno, Sugerimos que lo tengan, que lo tengan. que lo busquen con Cintia o con Fundamental. No, yo ahora te voy a pedir que me dediques el mío y te voy a comprar uno para un amigo que no pudo estar por una cuestión de trabajo, iba a estar, que le interesa mucho siempre pensar Juan Pablo, que también es autor, la cuestión del arte y el psicoanálisis. Así que me parece que yo se lo voy a regalar, te va a encantar. Bueno,
Acá Es dice, un buen regalo, es un buen regalo. Ya, Un buen regalo de amigo. de amigo, muy bien, de amigo. Exacto. Y Pensé en él. te incluyo de Navidad, de todo lo que viene, pero de amigo, vos me regalás a mí. Sí, Aparte sé que lo disco, va a leer con atención, totalmente. le va a interesar, Eso- que le gusta el tango. Yo creo que hago otra mesa, pero los regalos para amigos, amigas, son buenos, Ujú. son buenos. Interesante ponerse a pensar en lo que Los